Se han hecho muchos análisis de lo que ha sido el debate presidencial. Ahora se habla de las repercusiones que el mismo va a generar en el electorado. No sé si va a modificar o no la intención de voto. Usted nos dirá, que es la experta. Hasta el momento, en esta especie de postdebate, ¿qué es lo que usted ha visto? ¿A dónde se dirige? ¿A quién va a beneficiar este postdebate? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Alexis. Buenos días, Licenia. Primero quiero confirmar si el audio se escucha bien. Sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, en primera instancia, lo que tú comentas es interesante porque sí hay un precedente, sobre todo por el debate anterior, que generó, digamos, una relación simbólica entre lo que pasa en un debate y lo que pasa en elecciones. Hay muchos analistas que a mí me parece una visión muy reduccionista que dicen Daniel Noboa es presidente por el debate. Y eso no es tan así. Es como decir que Barack Obama ganó por el Facebook cuando hacía FaceTime con electores. Y esto es una seguilla de cosas. Pero ¿qué sucede con eso? Eso pudo haber generado mayor curiosidad en el electorado en ver el debate, considerando que existe este reduccionismo popular de ganó por el debate. Entonces, la atención al debate, ni siquiera al postdebate, sino al debate, pudo haber sido mayor. Sin embargo, se ha comprobado, y esto fueron estudios del debate anterior, que el 20-25% de las personas es que realmente se sientan a ver el debate. Entonces, el postdebate es realmente el espacio protagónico, digamos, de los candidatos para posicionar sus líneas gruesas de campaña. El debate y el espacio como tal, visto como un bien público, como bien lo dice Pedro Donoso, creo que aún no logra respetarse, considerando que no deja de considerarse como un espacio, digamos, de posicionamiento electoral, sobre todo. Y escuchaba a Alexis al principio y él hacía un análisis interesante, sobre todo porque abarcaba el actor y el público al cual se dirigían esas líneas gruesas. Hola Pamela, qué gusto saludarle, buenos días. Siendo la moderadora del debate vicepresidencial, ¿qué diferencias notó con respecto de lo que fue el desarrollo de uno con respecto del otro? ¿Qué se pudo Bueno, haber mejorado además de la experiencia de una semana antes y la de este domingo? bueno, primero el actor que lo organiza, ¿no? Yo creo que sí es importante, pese a que eso no se tangibiliza de manera muy concreta, el hecho de que las universidades o el actor de la academia se involucre en un espacio como este, da mucho para, digamos, para analizar en cómo la sociedad civil se empieza a empoderar de los procesos democráticos. Y no un espacio ya de, digamos, de institucionalidad oficial como gobierno que lo organizaba el presidencial. No quiere decir que eso sea equivocado, sino que creo que la intervención de un actor de la sociedad civil le pone también un antes y un después a la forma en la que se empieza a convocar la gremialidad en este tipo de procesos. Uno, dos, el formato era muy distinto porque en esta ocasión Fabricio Vela y Denis Molina no tuvieron, digamos, la posibilidad por el formato, insisto, de que ellos puedan interpelar a los candidatos. Es decir, el hecho de que, y esta es una visión subjetiva, el hecho de que las interpelaciones se den netamente entre candidatos lo que te lleva es a una contienda real de contraposición programática entre cada uno o a cumplir de mejor manera los objetivos electorales en relación a tú tienes que ir contra este porque este nos favorece en porción electoral. El hecho de que el moderador puede interpelar le da una visión un poco más imparcial a la forma en la que se busca ahondar mucho más en la información que está proporcionando el candidato. O sea, no hay un sesgo electoral porque yo no voy a ser elegible. Entonces, creo que eso también fue una riqueza del vicepresidencial y creo que se hubiese aprovechado mucho mejor por la, digamos, por la talla de moderadores que tuvo el debate presidencial. En cuanto a los candidatos, yo estoy haciendo un ejercicio que espero terminarlo esta semana y estoy tratando de hacer analogías reales entre lo que dijo el candidato vicepresidencial y lo que dijo el candidato presidencial, para realmente encontrar si esos discursos son antagónicos, son coincidentes, discrepan, no discrepan. Por ejemplo, con Sacancela es sencillo verlo. Cuando ella habla de una propuesta para los jueces, que creo que habló de pena de muerte, y Tabaqui habló, por ejemplo, que corrigió inmediatamente, por supuesto, y Tabaqui habla de otras cosas. Entonces,
por ejemplo, Larrea Cucalón tenían bastante coincidencia. Entonces creo que el espacio del debate vicepresidencial también a nosotros nos abre una puerta y también desde el sector del periodismo para poder en efecto tratar de hilar esos discursos. ¿Son similares o son completamente disidentes? Pamela, ¿quién de los candidatos logró realmente en este debate y en la discusión post este encuentro, posicionar sus propuestas? Y le pregunto esto porque, claro, durante la intervención del candidato presidente vimos una activación masiva de cuentas en varias redes sociales respaldando al presidente candidato. Muchas de esas cuentas no son reales, son bots o son cuentas falsas, pero hubo una activación muy importante de sus redes sociales, además de esta especie de fact-checking. Entonces eso ciertamente le da una ventaja mediática al candidato presidente sobre el resto de personas que participaron en el debate. Tomando en cuenta todas esas digamos, situaciones, ¿quién logró posicionar sus ideas en la gente? ¿Quién logró mejor comentario sobre las propuestas del debate? Lamentablemente yo debo decir que lo programático no es lo que necesariamente se suele visibilizar en un espacio de debate por varios motivos. Primero, en 90 segundos creo que era el tiempo de respuesta. Es muy complejo tratar de abordar, digamos, lo que se entiende desde el programa de gobierno. Lo que yo sí discuto es cómo un debate no se sostiene desde la base conceptual del programa de gobierno. O sea, eso debería ser como un must, por decirlo de alguna forma. Y en eso también yo coincido con Pedro Donoso. Entonces, lo que tú me preguntas, Licinia, habría que analizarlo, por ejemplo, yo haría, por ejemplo, un estudio de 2 semanas, ver, por ejemplo, cómo funciona ese postdebate que seguramente estará extinguiéndose el miércoles que viene, más o menos. Entonces, el hecho de que haya esta guerrilla de bots y trolls en Twitter, principalmente en Twitter realmente, es complejo que lo diga, pero ya se han naturalizado de parte de varias candidaturas. O sea, incluso forman parte de la estrategia de comunicación del momento. Es decir, activas estas cuentas con este hashtag y cuando este diga esto, le sacamos este meme. Entonces, eso es ya sistematizado. Pero más allá de eso, creo yo, por ejemplo, que el candidato presidente, que hay que decirlo así, y por ejemplo Luisa González tuvieron comportamientos similares. Es decir, evitar la menor cantidad de mitigar riesgos. Ellos fueron allá a mitigar riesgos. Realmente entiendo yo que no tenían la condición, más que condición, creo que no tenían la iniciativa de quiero ser la mejor o el mejor en el debate. Quiero evitar riesgos. Por ejemplo, cuando a Luisa se le cuestiona sobre Glass, ella hace una vuelta y decide no caer en ese espacio de nicho, digamos, el correísmo, y habla de otras cosas. Cuando a Daniel Noboa se le cuestiona que, por ejemplo, ya Lupa Media ha visibilizado que equivocó el decreto y además no es que nosotros hemos sido premiados por Estados Unidos y Europa por la forma en la que hemos manejado la seguridad, sino que ha habido un acercamiento para colaborar, que es distinto. Entonces, esa falta de, digamos, de cuestionamiento por parte de quienes sí debían interpelar es lo que yo cuestiono. ¿Por qué, por ejemplo, no se indica que esos no son premios, sino son acercamientos y colaboraciones que no solamente se han dado en este gobierno? Es decir, no es una estrella de esta administración. En ese sentido, por ejemplo, sí es cierto que ambos tenían esta misión de, para mí, evitar o mitigar la menor cantidad de errores, pero también eso se lo ofreció el resto de candidatos que no lograron, digamos, incomodar demasiado a ambos candidatos. Entonces, por ejemplo, el tema del decreto. El decreto que cita no era para lo que estaba justificando. Entonces, esa falta de investigación, que entiendo, igual no te vas a aprender los decretos, pero sí es posible, por ejemplo, en ese momento tratar de decir, ¿y de qué se trata este decreto? Lo puedo ahondar un poco más. Entonces, de esa manera podrías poner cierta profundidad en ciertas respuestas. Pero lo que vimos es realmente, por ejemplo, el caso de Andrea González Nader, claramente le habla a un votante anticorreísta y, por supuesto, entiendo yo que pretendía, y si ese era el objetivo, posiblemente lo logró, capitalizar ese legado de Villavicencio que corresponde grandemente a este segmento electoral. Estaba viendo yo las cifras y compartiéndola con la audiencia, Pamela, del CIES, ¿no? No sé si has tenido la oportunidad de revisarlas, de verlas. Y justamente destaca la participación de los dos que están punteando, ¿no?
con 35 puntos Noboa, 28 Luisa, el tema de la calificación de a quién le fue mejor, y aparece como un tercer cuadro destacado justamente Andrea González, que estaba en el segundo grupo, en el grupo en el que estaba con Luisa. Pero del primer grupo, en el que confrontan con el presidente candidato, no aparece ninguno, o sea, no se destaca ninguno. Y parecería que en el primer grupo la estrategia de todos, ¿no? De Cucalón, de Tabaqui, de Jimmy Jairala, de Jorge Escala y del resto, fue justamente no ir a confrontar. Pero daría la impresión de que tampoco les fue útil esa estrategia. Digamos, lo que más se recuerda es la mención del tema de los 4 niños de las Malvinas que le plantea Tabaqui a Noboa y el Eres o te haces de Cucalón. Pero ni siquiera eso les ayuda a ellos para ganar un poco de recordación en la gente, tal es así que entre las personas que pregunta el CIES, los dos, tanto Cucalón como Tabaqui, alcanzan apenas del 1% de apoyo, de respaldos. Entonces, ¿cuál es la diferencia que notas con respecto a lo que fue la participación de quienes fueron, digamos, entre comillas, a confrontar al presidente candidato en el primer grupo y quienes en cambio sí se dedicaron a confrontar con Luisa González en el segundo? Primero hay una, y qué bueno que lo preguntas, Alexis, hay una diferencia clave entre ambas rondas. Y eso sí, invito a la ciudadanía que trate de hacer un rastreo anterior de estos candidatos. La ronda 1 generalmente tenía candidatos que no necesariamente sostienen una corriente ideológica muy definida. Entonces, por ejemplo, tú tienes a Tabaqui, tienes a Cueva, tienes a, bueno, Escala podría ser por tema partido. Tienes otros candidatos que en este momento ya Tillería. Entonces, ¿qué pasa? Estos candidatos no necesariamente ideologizan su discurso. Y ahí es la importancia de la ideología que generalmente ahora se está despotricando en contra de la ideología, que la ideología no pone candidatos, que la ideología no... La ideología es el cómo hace las cosas. En el momento en que hay una ideología un poco más estructurada, que es lo que sí vimos en la segunda ronda, con candidatos mucho más ceñidos a un carácter ideológico, como por ejemplo Isa, el mismo Pedro Granja, la misma Andrea González, Luisa. Entonces, esa diferencia, digamos, entre lo que, digamos, el trasfondo de estos candidatos, yo sí creo que tiene que ver con la visión ideológica definida entre ambas rondas. La primera, por ejemplo, a Tabaqui posiblemente tal vez no le hubiese ido tan bien en la segunda ronda porque no tiene digamos, este carácter ideológico tan marcado. De hecho, es uno de los candidatos que ha dicho que la ideología no importa. Entonces, son candidatos que responden a otros capitales electorales. No como, por ejemplo, vuelvo a mencionar, no como Isa, que es claramente marcada la ideología de esta candidatura. Entonces, eso como primer tema. Lo segundo, el tema de destacar, depende mucho, por ejemplo, del objetivo que perseguía cada candidatura. Por ejemplo, si vimos, por ejemplo, que Tabaqui, la intervención clave de cuestionar a Noboa era ganar notoriedad en un espacio en donde pueda posicionarse frente a un público un poco más amplio. Pero si tú, por ejemplo, examinas segundo bloque, Rabascal y Gómez fueron los que, en mi percepción, supieron adaptarse mejor a la estructura para articular, a la estructura del debate como tal, para articular de manera clara y estratégica sus propuestas. Es más, yo diría que fueron los más programáticos del debate. A mí por eso no caigo en ese tema de quién ganó el debate, porque son muchas variables para analizar. Es decir, quién lo gana en relación a veracidad de datos, quién lo gana en relación a un análisis de contexto, quién lo gana en relación a un dije esto, mi programa dice esto. Entonces, hay varias variables para realmente concentrar quién ganó y en qué temas. Entonces, por ejemplo, Andrea González, yo insisto, esa capitalización de ese legado de Villavicencio, creo que buscaba justamente eso y ella llegó a hacerlo. O sea, no tenía ningún otro objetivo. No era tan programática su participación. Su participación era captación de un potencial segmento electoral que podría funcionar armónicamente en relación a lo que previamente ya había sostenido en campañas anteriores. Luisa González, según lo que yo puedo percibir, ella pretendía consolidar el liderazgo sobre todo en las bases correístas. Entonces, esas intenciones son las que hay que leer. Si leemos el debate por intenciones y objetivos electorales, algunas candidaturas entiendo y creo yo
que han logrado cumplir sus objetivos. Ahora, en cuanto a participación en el debate, creo que este debate sí nos deja a nosotros un mal sabor en el sentido de que, por ejemplo, veíamos que candidatos como Henry Kronfle, según Lupa Media, mencionaban datos no verificables. Algunos candidatos mencionaban data falsa, según verificación de Data Media. Algunos información imprecisa. Otros leyeron todo el tiempo. Entonces, sí nos habla un poco de qué manera se le está dando el rigor y el sitial que compete un ejercicio democrático como este. A ver, el tema de la data falsa, digo, yo lo mencionaba en el comentario, Pamela, es terrible en el caso del presidente porque el hombre tiene datos oficiales, ¿no? Entonces, si eres el que administra la crisis energética y no tienes idea de cuántos megavatios lograste reponer y mientes en un debate, bueno, o sea, y si la gente sigue creyendo en eso, ya es responsabilidad netamente del electorado. Quiero volver a un asunto que mencionaba Pamela, el tema de la ideología, y creo que más bien en el primer grupo ese asunto tan importante de la ideología es el que termina, por un lado, beneficiándole a Noboa y por otro termina invisibilizando y complicándoles la existencia en el mismo grupo a Tabaqui, Cucalón y Kronfle, porque yo creo que se sienten ellos incluso impedidos de confrontar con un presidente que es de su propia vertiente, que seguramente piensa, cree, vive de la misma manera en la que viven ellos, y se ven justamente impedidos por temas ideológicos de atacarle. Entonces para Cucalón, Tabaqui y Kronfle se vuelve muy complicado destacar tratando de confrontar con un presidente que piensa y actúa y vive igual que ellos. Sobre todo porque, y qué bien que mencionas estos tres candidatos, hablemos de, por ejemplo, de la candidatura de Kronfle. El PSC ha pasado realmente, no solamente, digamos, por una variación de líderes que en este momento también podría flaquear en cómo se representan, sino que también ideológicamente no comprendo la definición. En algún momento fueron derecha, ahora parecen más de centro izquierda con el tema de eliminar impuestos, entonces, o demás. Entonces, o a veces más demócratas que conservadores. Entonces, este tipo de, digamos, de escenario variopinto ideológico que a veces puede llegar a tener el PSC, también le merma porque deja de consolidar, digamos, ciertos bases o cimientos del partido como tal. Ahora, Daniel Noboa no es un candidato esencialmente ideológico, entonces cuando tú combates con ideología, Daniel Noboa no combate con ideología. Entonces, mientras tú hablas, por ejemplo, de cuestiones más de programa y ese programa coincide con ciertos lineamientos ideológicos, él esquiva y habla directamente al ciudadano, desde otros espacios no tan ideologizados, y en ese momento digamos, la relación de discurso es antagónica y no es compatible. Pero al siguiente día, perdón que te interrumpa ahí, Pamela, te voy a poner un tema que va a ser interesante también para hablar sobre el tema de la ideología de Noboa, al momento de decir que no es tan ideológico. Al siguiente día del debate, si me circula también una foto posando junto a Milei en la iglesia de Saint John en la ceremonia eclesiástica antes de la toma de posesión de Trump, me estás mandando un mensaje ideológico. O sea, pienso yo más bien, y si tú, por ejemplo, examinas a Milei, que es libertario al 100%, diría yo, y esos libertarios de John Locke incluso, podríamos decir nosotros que en efecto hay un mensaje, hay un trasfondo, pero diría yo que no es el transversal de la comunicación de Noboa. Sí hay estos símbolos que buscan rescatar ciertas cosas, pero más allá de todo es qué simboliza para el pueblo ecuatoriano que Daniel Noboa se pare al lado de Milei, que se pare al lado de Trump. Entonces, sí hay que examinarlo desde esa visión un poco más ideológica, pero también desde el capital popular, netamente hablando. Es decir, cuán popular es que Milei esté al lado de Noboa, cuán popular es que esté al lado de Trump. Entonces, esas figuras, esos símbolos, definitivamente creo yo que ahondan más en un espacio de popularidad inmediata que desde el trasfondo ideológico como tal. ¿Y esa popularidad inmediata se puede traducir en 2 semanas en votos? Eso es difícil decirlo porque habría que escoger ese espacio como tal, hacer una encuesta, un estudio exploratorio para poder realmente hablar con datos en efecto significó. Y qué bueno que lo dice Licenia, porque yo hago un llamado a las encuestadoras que son bastante apremiantes en tiempo de elecciones y sacan encuestas del bolsillo a cada rato. Creo yo que también deberían tener la misma
intensidad con los estudios postelectorales. ¿Qué pasa luego en las elecciones? Creo que una o dos son las que hacen el ejercicio, pero las otras encuestadoras sí que deberían analizar este tipo de cosas que nos generan preguntas. Por ejemplo, luego el debate, ¿qué pasa luego de un mes? ¿Qué es lo que recuerda la gente del debate? ¿A quién recuerda? ¿Qué es lo que deleznaa y qué es lo que no? Entonces, creo que esa responsabilidad para poder tener unas respuestas incluso más sólidas, por ejemplo, a preguntas válidas como estas, sí deberían recaer en estos espacios de fase previa investigación que deberían medir realmente qué pasa luego en las elecciones 1 y después de 3 meses. Uh-huh. Tomando en cuenta todo lo que ha pasado, todas estas reacciones, ¿se puede decir que alguien quedó mejor posicionado que otro frente y si eso le va a alcanzar para modificar en algo su intención de voto hasta las siguientes 2 semanas que son las elecciones? Ecuador es un país muy coyunturalista. ¿Y a qué me refiero con esto? El debate, insisto, y haciendo una extrapolación con digamos, el debate anterior, uh-huh. Recuerdo que sobrevivió el postdebate 1 semana y media y entiendo yo que en esta ocasión podría llegar a ser lo mismo. Sin embargo, la vez anterior hubo no outsider, pero hubo alguien que llamó la atención como Daniel Noboa que pudo haberlo sostenido tal vez un poco más. Hay que ver si eso sucede ahora, uh-huh. Considerando que el papel de Daniel Noboa en este momento era mucho más pasivo. Ahora, si incide en la elección del voto, generalmente no de manera muy mayúscula. Uh-huh. Lo que sí podría suceder es que el postdebate pueda posicionar y consolidar, más que captar, más que generar captación electoral nueva, podría llegar a posicionar y consolidar eso que se ha hecho semanas antes del debate. Eso que no ha tenido una ventana de visibilización. Por ejemplo, el tema de Granja es complejo, porque Granja es muy bueno en entrevistas amplias, en donde las preguntas permiten explayarse, pero en espacios rígidos, con reglas que cotejan un poco el discurso, no brilla. Entonces, por ejemplo, Granja, que algunos electores podrían haber esperado un poco más de ese Granja en entrevistas, lo que hay que analizar es el espacio en el que se desenvuelve. En entrevistas Granja brilla, en espacios rígidos le cuesta. Entonces, por ejemplo, él realmente ni fu ni fa, no es que le suma o le resta, pero no capitaliza nuevas audiencias o electores. Uh-huh. Sin embargo, lo que sí hay que decir es, el debate a veces lo que hace es consolidar, posicionar y visibilizar lo que previamente he indicado y que no ha tenido ventana de exposición. Uh-huh. Como se planteó este debate, Pamela, por la experiencia también de haber moderado el debate de los vicepresidentes, para el segundo debate, en segunda vuelta, ¿qué cosas debería mejorar el CNE y los encargados de la organización del mismo como para no volver a repetir los mismos errores? Quizás darle un mayor nivel de participación al moderador o moderadores para que no sean simplemente lectores de un sobre, podría ser, como para que también la dinámica sea la de un debate y no la de tiempos cortos en los cuales puedan plantear una que otra idea a los candidatos. ¿Qué se podría hacer para mejorar el debate en segunda vuelta? Alexis, en primer lugar, más allá de que el candidato presidente utilizó este fact-checking desde espacios de gobierno, ¿sí? Entiendo yo que Lupa Media hacía en vivo esta verificación de datos. ¿A qué me refiero con esto? Lupa Media y otros fact-checkers, por ejemplo, son cruciales en un espacio de debate. Entonces, si ya hay una verificadora de datos, esa verificadora de datos debería tener incidencia en el momento en el que se reformulan las preguntas. Por ejemplo, el tema de Tillería, que habló de que estábamos por encima de Dubái en el tema petrolero. En ese momento, cuando ya el verificador de datos dice esto es falso, sí debería haber una participación del moderador y decir, hemos confirmado, si ya le doy un espacio de actuación a una verificadora de datos, debería en el espacio del debate, que conforma parte del debate, debería esa investigación o esa verificación tener un espacio dentro de la interlocución del debate. Entonces, en alguna otra ronda o en algún espacio de aclaración que tal vez debería dividirse, decir, lo que ha dicho el candidato tal
ha sido verificado por Grupo Media, es impreciso, es falso. Entonces, ¿eso realmente qué sucede? Eso realmente lo que genera también en los candidatos es un poco más de presión al momento de generar sus datos. Creo que es importante exponer en esos momentos lo que se destaca en cuanto a verificación de datos y lo que están diciendo los candidatos. Porque si los otros candidatos no tienen a la mano, que posiblemente no lo tengan, o sea, en ese momento tú también estás tratando de generar tu programática, para interpelar y decir ese dato es falso, tal vez una verificadora sí lo pueda hacer y no necesariamente en el espacio de interpelación del candidato. Otra cosa, digamos, los moderadores sí deberían tener una participación más activa, no solamente cuando los candidatos estén desviándose de la pregunta inicial, que es clave que los reorienten, sino que también puedan interpelar desde una visión de analista, de periodista, de investigadora o investigador, para que esa interpelación no sea sesgada desde la visión electoral de los demás participantes. O sea, creo que esas dos cuestiones sí deberían darse. Creo que le daría más transparencia, por un lado, por el tema del fact-checking, que se exponga en un espacio de debate en ese momento, y un tema más de imparcialidad, con lo que es complicado igual por la condición humana, pero un espacio mayor de imparcialidad con la intervención de los moderadores en el espacio de interpelación. Para ir cerrando, Pamela, ¿qué temas deberían abordarse para el debate en una eventual segunda vuelta? Porque hay muchos temas que ahora mismo concentran la atención del país, el caso de los chicos de la Malvina, la crisis económica, la crisis generada por los apagones, en fin, la crisis de seguridad. Y en este último debate fueron, y las violaciones a la Constitución, las ventajas que se da a un presidente candidato que no ha observado la Constitución y la norma electoral, además, que les ponen desventaja al resto. Son temas que no se abordaron en este debate, que pasaron, ni siquiera fueron tomados en cuenta, ¿no? ¿Qué temas sí deberían, que a todos nos llama la atención, que a todos nos afecta además como ciudadanos, deberían tomarse en cuenta en el debate en una eventual segunda vuelta? Porque si no resultan temas vacíos. Correcto. A ver, y coincido contigo, se respeta el principio de igualdad establecido en el Código de la Democracia, artículo 93. ¿Qué es lo que primero realmente las preocupaciones de la ciudadanía, que son en efecto seguridad, empleo, economía, digamos, ok, pero si hay otros temas que por ahí no suelen ser tan populares, pero que creo que principalmente no somos conscientes de cómo podría configurar el estilo de gobierno. Y eso es, por ejemplo, la forma en la que se conforma institucionalidad. Yo creo que sí es importante abordar el tema de cómo la institucionalidad debe corresponder digamos, al beneficio de la gente. O sea, por ejemplo, ¿por qué una institución generalmente cambia digamos, de tinte de acuerdo al gobierno de turno? Por ejemplo, hay espacios de poder que no deberían ser de partido, pero claramente tienen tinte partidista, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Sí se deberían abordar temas de Estado, de gobierno como tal, institucionalidad y cómo eso incide digamos, en el buen gobierno. Lo segundo, que creo que es importantísimo, cómo se va a manejar la gobernanza en la Asamblea y de qué manera se va a hacer gobierno desde esos tres poderes del Estado. Nosotros vimos, por ejemplo, un buen romance entre ADN, PSC, RC al principio en la legislatura, pero después estaban arrancando los dientes. Entonces, sí es importante, por ejemplo, de qué forma van a conjugarse esos poderes para generar una buena gobernabilidad. O sea, gobernabilidad debería ser un tema, definitivamente. Respeto a la institucionalidad, o mejor dicho, regresarle el sitiar a la institucionalidad, porque nosotros tenemos instituciones sin institucionalidad. Creo que también eso es importante. Otro tema definitivamente sí debería ser el tema de los apagones. Por ejemplo, en el debate vicepresidencial no estuvo ese tema dentro de los ejes. Sin embargo, creo que sí debería tener una porción especial, considerando que pese a que ahora haya un síntoma o un tangible de hay luz, ¿qué va a pasar después? O sea, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué pasó con el contrato que se hizo con Japón? ¿Cuál es digamos, el seguimiento que se le da a ese tipo de situaciones?
Entonces, creo que sí debería también ser el tema energético, definitivamente, y yo creo que sí es importante abordar el tema de la educación superior como tal, Ujú. netamente como un tema, porque nosotros, y esto no es educación superior, pero en deserción escolar hemos tenido en región Costa Galápagos, en relación al año lectivo anterior, 60.000 niños que no se han matriculado. Entonces, esos espacios de no educación generan otros espacios de aprovechamiento en otros lugares que no deberían darse. Y esos niños que no estudian tienen consecuencias con la educación también superior. Entonces, creo que el tema Ujú. de la educación debería ser un tema particular, no debería estar integrado en, por ejemplo, en otro tema más grande. La educación sí debería ser un tema abordado desde lo específico. ¿Qué va a pasar con esa gestión escolar? ¿Qué pasa entre la relación de cupos de, digamos, de matrícula para la educación superior y los espacios disponibles? Entonces, ¿qué está pasando con todos esos jóvenes que no están yendo a estudiar? Entonces, creo que ese es un tema también importante a abordar, Licenia. Ujú. Y la migración, creo yo también, en este La migración punto. también, tienes razón. Ujú. La migración también es un tema que sí se debería Mm. abordar con ahínco.